esta mañana que nos regala el Señor y que nos permite dirigir nuestras mentes hacia su sagrada voluntad. El Señor nos ayude a luego poner por obra lo que vamos a estar escuchando, dando gracias por cada uno de ustedes, mis amados hermanos, en el que puedan conectarse a este espacio y ser fieles en el desarrollo del mismo. Nuestro hermano Mayro va a estar considerando el Salmo y nos va a estar guiando en su contenido, así que adelante, amado. Hermano, lo voy a llevar yo, pastor. Mayro me pidió el favor, creo que se le presentó un inconveniente. Ok, bueno. Hicimos un intercambio, pastor. Ok. Yo voy a llevar el 78 y Yuri el 77, el hermano Yuri. Hicimos un intercambio. Ok, sí, está bien. Propuesto por ti, mi amado. No sabía. Adelante, por favor. Bueno, oremos primero, amados hermanos. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, porque nuevamente hoy somos objeto de tu misericordia, Padre, en este nuevo día en que nuevamente estamos aquí utilizando este medio para glorificarte a ti, Señor, para ser instruidos por tu santa instrucción, por tu palabra, que es la que nos da vida, Señor. Gracias por cada hermano que has permitido, Señor, que hoy esté aquí conectado, Señor. Gracias por tu gran amor, gracias por tu salvación, Señor. Y gracias por todas aquellas cosas que tú permites que lleguen a nuestras vidas, Señor. Porque sin duda alguna, cada una de las cosas que nos ocurren, que le ocurre a cualquier ser, viene de tu mano, Señor, de tu decreto eterno y de tu soberana voluntad, Señor. Dame gracias por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, amados hermanos, en esta mañana tendremos la lectura del Salmo 77. Y antes de que empecemos, quiero hacer una pequeña y una corta introducción de este Salmo. Bueno, de este Salmo podemos decir lo siguiente de una manera introductoria. En un sentido general, el poeta o salmista de este Salmo vuela de la situación de tristeza actual a la memoria de los viejos tiempos y se consuela de un modo especial con la liberación de Egipto, lo cual es un gesto tan rico que denota las grandes maravillas de Dios. Algo muy particular de este Salmo es que encontramos que donde él acaba, empieza Habacuc 3, retomando el argumento y siguiendo en adelante en esa línea. Aquí vemos que el profeta, siguiendo esa línea, comienza con la oración por la que pide a Dios que haga que revivan los hechos antiguos, desde los tiempos de Moisés, acordándose de su misericordia en medio de la ira. Pues bien dicho esto, a partir de ese momento, con figuras y palabras tomadas de este salmo, Habacuc describe el camino de la redención y que nosotros también debemos considerar. Entonces quería tener estas dos consideraciones del salmo antes de empezar. Ahora les propongo que leamos el salmo. Salmo 77, dice la palabra de nuestro buen Señor. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio,
los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y te vinieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. El mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por manos de Moisés y de Aarón. Amados hermanos, le he puesto a este precioso salmos ciegos en la aflicción. En el primer bloque, comprendido entre los versículos 1 y 4, el salmista empieza diciendo: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Sin duda podemos ver cómo entiende resueltamente aquí el salmista que debe ejercitar intencionalmente su clamor en medio de la situación que presentará en los versículos siguientes. Él manifiesta que es con su voz que clamará, y no solo eso, sino que también tiene la certeza de que Dios lo escuchará. Y esa debe ser nuestra forma de operar en nuestra vida, amados hermanos. No deberíamos jamás dejar de encomendar nuestras situaciones, ya sean estas tranquilas o turbulentas, a nuestro hermoso Dios Trino. No podemos confiar en nuestras fuerzas, que nada son. Entre los versículos 2 y 4 vemos ya el motivo del clamor del salmista. Aquí él expresa que sus motivos son las aflicciones. Expresa de manera física que tenía resuelto orar sin descanso, y así lo hace, aunque su alma se encuentre sin consuelo y muy tentada por la gran diferencia que existe entre los días antiguos y los tiempos actuales que él está viviendo. El versículo 3 nos expresa algo que ha comenzado y que seguirá realizándose, y es que durante este tiempo presente de aflicción, el salmista se dirige al Señor y muestra a su juicio que el Señor se ha separado de él o que lo ha abandonado. Esta es la percepción que él tiene. Dice, cuando dice extendí mis manos en la noche, aquí vemos algo muy particular, y es que se utiliza un verbo que es el verbo potrajer, que significa que el orante sigue empeñado y aunque cansado en la noche en oración, pero a pesar de ello él se mantiene firme, manifiesta que su clamor fue en un pasado cercano, manifiesta aquel clamor que tuvo antes y recuerda que en ese pasado cercano él clamó y Dios lo escuchó. Entonces su corazón se conmovía al recordar las misericordias de Dios. Esta es la aflicción demostrada por el salmista en este momento, que sus ojos solo veían la adversidad,
había enmudecido, no hablaba. Amados y queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos estado en estas situaciones y no hemos sido mejor que el escritor de este salmo? ¿Cuántos de nosotros hemos vivido momentos difíciles y preferimos callar, preferimos enmudecer y solo ver lo adverso de la situación? ¿Cuántos de nosotros ni siquiera recordamos, como el salmista, las misericordias de Dios y preferimos encerrarnos en el mar de nuestras dolencias? ¿Cuántos de nosotros no renunciamos de manera tácita a los medios de gracia de nuestra amada iglesia local y no buscamos el refugio amoroso de nuestros hermanos? ¿Cuántos sabremos aquí de tan duro corazón que no entendemos que Dios es soberano y que Él permite nuestras aflicciones por nuestro bien y para su gloria? Bueno, entonces vemos hasta el versículo 4, el salmista, él expresa su queja, su gemido, su oración, pero ahora vemos que empieza a meditar y a considerar en su mente como si fuera un soliloquio silencioso en lugar de una oración audible. En este segundo bloque, que está contenido entre los versículos 5 al 9, apreciamos que el salmista se mantiene de esa forma. Él vuelve en pensamiento a los días antiguos, a los años de periodos pasados en los que había recibido pruebas tan abundantes del poder y de la ternura amorosa de Dios, que se le manifestaba como un Dios cercano, pero ahora ese Dios a sus juicios se encuentra escondido. El salmista recuerda el pasado feliz de su pueblo y el suyo también en particular, y de esa manera, en medio de la noche, él hace que vuelva en la oscuridad de su mente el tiempo en el que la gozosa acción de gracias le impulsaba a cantar alabanzas a Dios, acompañada por la música que producía el arpa. Pues bien, en contra del consuelo que recibía de los cantos de antaño, ahora éste se siente hundido en medio de sus gritos internos, de sus suspiros y del silencio triste que le ha dominado. Por eso ahora se dedica a murmurar con el corazón, es decir, en el retiro más profundo de su naturaleza, y de esa forma permite que sus pensamientos vengan y vayan entre el tiempo presente y los días antiguos, de manera que a causa de esto su espíritu se encuentra rumiando. El escritor, aún así, inquiría y escudriñaba en su mente sobre lo propicio que fue Dios. Se preguntaba si es que acaso habían cesado las misericordias de Dios. Y es tal la meditación tan extenuante que se pregunta a sí mismo en el versículo 9, ¿ha encerrado con ira sus piedades? Es increíble a dónde puede llevarnos la desesperación profunda en medio de las aflicciones. Al punto de considerar el cese de sus piedades, que son la fuente de su gran bondad. Luego entramos al tercer bloque, que va desde los versículos 10 al 20. En esta porción, queridos hermanos, vemos una declaración inicial de Asaf diciendo, enfermedad mía es esta. Él está reconociendo de alguna manera que todo aquello que su mente le dice no podría ser cierto, pues Dios nunca dejaría de cumplir su pacto para con su pueblo, y entonces se acuerda de sus obras y maravillas antiguas. Es como si se obligara a sí mismo a meditar en los hechos ciertísimos de Dios. Habla del atributo de la santidad de Dios y declara que sus caminos son santos. Se pregunta, ¿qué otro Dios es tan grande como su Dios en obras de maravilla? Recuerda lo notorio que hizo su poder a todos los pueblos. En fin, recopila las evidencias de la grandeza manifestada por el Señor a favor de su pueblo.
Entonces el salmista recuerda al Dios que se revela a sí mismo a través de sus obras. Lo recuerda como el viviente por encima de este mundo. Él ha hecho que su omnipotencia sea conocida entre los pueblos. Y cuando vemos que él habla de Jacob y de José en el versículo 15, nos recuerda lo mostrado en Éxodo 15, en lo que concierne a la redención de su pueblo. Nos recuerda que son las tribus de Jacob y de José a las que ha sacado de Egipto. Ahora, entre los versículos 16 y el 20, empieza a recordar también las maravillas que Dios ha realizado con su pueblo al sacarlo de Egipto, de manos de Faraón. Medita y recuerda de cuando Dios dirigió su palabra hacia el mar rojo, que se oponía al camino de sus redimidos. Las aguas sintieron de repente temor y obedecieron. Podemos decir entonces que el salmista nos describe en esta porción la forma en que todos los poderes, aún de la naturaleza, vienen a convertirse en servidores de la majestuosa voluntad de nuestro poderoso Dios. Cuando Él ejecuta su juicio sobre Egipto y libera a los israelitas. Es así como el texto nos dice que las aguas, las nubes, los truenos, los relámpagos y aún la tierra se estremeció y el mar apartado fue su camino. Y concluye el escritor diciendo que es Dios quien conduce a las ovejas en medio de la ceguera de esta tierra. Queridos hermanos, sin duda nosotros somos como esas ovejas. Somos casi ciegas, de muy mala vista, pero su amorosa protección siempre estará entre nosotros. Aunque nuestra ceguera solo nos muestre que estamos muriendo en medio de las aflicciones, que no merecemos sufrir, pero que en realidad es solo nuestra perspectiva desfigurada del propósito sabio, eterno y divino consejo de Dios para con los suyos. Entonces, ahora podemos decir que su consolación siempre está presente, aunque nuestros sentidos finitos no la detecten. Ahora podemos mirar un poco más claro que su voluntad es perfecta y siempre nos llevará a que le adoremos más correctamente. Ahora podríamos entender un poco más que el barro no es nada para que ose decirle al alfarero por qué haces esto o aquello. Roguemos a nuestro buen Dios Todopoderoso para que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Roguemos para que siempre atesoremos en nuestras mentes y almas que su salvación vino a nosotros por pura gracia, que no hay nada más importante que obedecerle a Él. Aunque estemos afligidos por cualquier cosa en esta vida, roguemos para que el gozo sea expresado en medio de la aflicción. Roguemos para que nuestra ceguera carnal no nuble más nuestra corta vista y olvidemos que nos miró con misericordia. Sí, nos miró con misericordia el único Dios todopoderoso, que ni siquiera escatimó a su unigénito para que pagase la culpa y la deuda que tú y yo jamás hubiésemos podido pagar. Que se nublen nuestras mentes y dejen de recordar esto, hermanos. No es de hijos de Dios. Dios nos ayude, amados hermanos. Dios nos ayude a que sepamos sobrellevar los tiempos de aflicciones en nuestra vida. Que la Escritura Sagrada sea nuestra guía y nuestro mayor ejemplo para que honremos a Dios. Oremos, amados hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra bendita, Señor. Te damos gracias por este Salmo 77, porque en él, Señor, tú nos enseñas que tus misericordias jamás han cesado, Señor, que son nuevas, Señor. De hecho, hoy nosotros aquí presentes gozamos de ella en este momento, porque nuevas han sido tus misericordias en esta mañana, porque estamos aquí, Señor, porque respiramos, porque no podría venir a nosotros ningún tipo de aflicción que pudiese nublar tu gloria, tu grandeza, tu santidad, ni tu voluntad perfecta, Señor. Más bien ayuda a estos
cuerpo, Señor, a estas ovejas imperfectas, Señor, que se equivocan, que piensan indebidamente cuando tus aflicciones vienen a sus vidas, a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a que en cada momento podamos decir, aún como decía el rey David, en medio de las aflicciones, que nos devuelvas el gozo de tu salvación, que nuestra perspectiva no se desvíe hacia donde no debe ir, Señor. Que siempre tengamos nuestros ojos puestos en ti, Señor, que eres nuestro único Dios, en quien deben estar puestas las miradas siempre, Señor. Te damos las gracias por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo y por la guía de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Yuri. Importantísimo meditar siempre en el obrar soberano de Dios en medio de la tristeza o el dolor. Siempre recordar que Dios ha estado allí cuidándonos. Amén. Hola, mi hermano. Buenos días. Mi hermano, me gustó mucho la reflexión. Creo que la cura para la depresión se encuentra contenida ahí, y en un tiempo donde hay tantos tratamientos médicos, tantas terapias, la cura que propone Asaf es sencilla: meditar en las misericordias pasadas de Dios. Y en eso clave que usted dijo, en que su gracia está presente, ha estado presente siempre, aún en este momento. Creo que si nosotros recordáramos más eso, quizás no nos afligiríamos tanto por el presente, mi hermano. Muchas gracias, fue muy edificante. Amén, mi hermano. Hermano Miguel, si está intentando hablar, tiene el micrófono cerrado, tiene que abrir. ¿Me escucha? Sí, hermano. Puede hablar, sí, señor. Bueno, mi hermano, entonces decía que esta parece ser la experiencia de muchos santos en varios salmos. Y para mí, hay una palabra puede generalmente ocurrir la enfermedad. Y como decía un hermano, a pesar de tantas terapias, el santo no encuentra las salidas, sino que recurre muchas veces más a los métodos de este mundo que a la verdadera soberanía de Dios, que nos muestra que solamente en su palabra y solamente reconociéndolo a Él podemos encontrar la salida. Que a veces esta salida está en medio de la comunión con la iglesia, porque hay una tendencia al aislamiento, y en este aislamiento solo hay pensamientos negativos, pero cuando recurrimos a la comunión con los santos comenzamos a ver la salida, especialmente acompañada de la palabra. Entonces, en esto pues creo que recibí bendición esta mañana. Amén. 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 Bendito sea Dios. Bien, mis hermanos, si no hay más participación de ustedes, podemos despedirnos aquí. Que el Señor